Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un video donde vamos a utilizar 3 Biblias para ver un tema que es muy particular, que se presenta en 3 epístolas diferentes que tienen que ver con las fábulas artificiosas, o también habla de cuentos de viejas. La Biblia ya lo vamos a leer, y también habla de genealogías interminables, que en el contexto de lo que es guardar la sana doctrina y de no acoplarnos o no estar allí involucrados en discusiones que no aprovechan para nada, los apóstoles Pablo y Pedro van a utilizar justamente estas expresiones para denotar ciertas cosas que vamos a definir en este video utilizando estas Biblias. Así que ¡comencemos! Y estos son los pasajes que se presentan en la Reina Valera 60 con respecto a esto de fábulas y genealogías. En principio, 1 Timoteo 1:4, que dicen: y presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. 2 Timoteo 4:4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tito 1:14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Finalmente, 2 de Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y fíjense que todos estos versículos revelan y allí nos muestran lo que era muy común en aquel tiempo, que era la aparición y, allí el desarrollo a través de mensajes de falsos profetas de lo que eran fábulas artificiosas, genealogías interminables y también cuentos o mitos o leyendas que eran muy común en los falsos profetas. Vamos a leer los comentarios en principio de la Biblia de estudio Matthew Henry. Y aquí, abierta la Biblia de estudio Matthew Henry, veremos que las notas del estudio bíblico van a decir con respecto al pasaje de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, diciendo lo siguiente acerca de fábulas. Y dice: de dónde viene el castellano mito, caso dativo de una antigua palabra denotando habla, narración, historia, ficción, falsedad. En el Nuevo Testamento aparece solo en 2 de Pedro 1:16, 1 Timoteo 1:4 y 4:7, Tito 1:14 y 2 Timoteo 4:4. Luego dice: Pablo desecha las indagaciones curiosas, todas las especulaciones que únicamente sirven para inquietar y perturbar la mente, o en las cuales no hay nada sino espectáculo y exhibición, y tampoco promueven la salvación de aquellos que las escuchan. Y luego, sobre genealogías interminables, dirá: aquí tenemos excelentes ejemplos de antiguas palabras que se emplean solamente en las pastorales debido al tema tratado, describiendo el énfasis gnóstico acerca de los eones. Las llama interminables porque la vana curiosidad no tiene límite, sino que continuamente pasa de un laberinto a otro. Y de aquí nos vamos a la epístola a Tito, donde allí el apóstol le pide que no atienda a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Va a decir las notas del estudio bíblico lo siguiente: fábulas judaicas. Sin duda Pablo piensa en las fábulas rabínicas que están ayunas de toda verdad. Se trata aquí muy verosímilmente, como en 1 Timoteo, de narraciones fantásticas y de especulaciones sobre textos del Antiguo Testamento y listas genealógicas que debían impresionar muy profundamente. Y allí están los pasajes. Y estos son 2 pasajes que quería leerles con las notas del estudio de la Biblia de estudio Matthew Henry. Ahora vamos a pasar a lo que es la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson.
Y en principio nos va a decir las notas del estudio bíblico lo siguiente acerca de 1 Timoteo 1:4. Leyendas, historias tradicionales frecuentemente legendarias, eran prominentes en las religiones paganas. Y en cuanto a genealogías interminables, hablará de listas de ancestros. Ocupaban un lugar importante entre las sectas judías. Las leyendas y genealogías, o ambas, podrían haber sido factores en este lugar. Una atención inmerecida a ellas podría haber resultado en una preocupación por controversias, pero las iglesias deben dedicarse a llevar adelante la obra de Dios en lugar de discutir y soñar. Y en cuanto a la palabra obra, se refiere al plan de salvación divino que se ha desarrollado a través de la historia humana según su plan y sus propósitos. Y allí están los pasajes. Se asemeja a lo que Jesús quería decir al hablar del reino de Dios. Incorporarse a la obra de Dios ocurre por la fe, un tema común de Pablo. Y ahora pasando a 1 Timoteo 4:7, dirá las notas del estudio bíblico lo siguiente. En cuanto a rechaza, dice, algunas discusiones son infructuosas y algunos oponentes son intratables. Y allí están los pasajes que lo revelan. Pablo advierte en contra de leyendas y fábulas inanes, falsas certezas que existen en todos los marcos sociales. Y fíjense que es así, en todos los lugares donde podemos estar, siempre va a haber gente que tiene sus propias opiniones que son respetadas como doctrina o como verdades casi irrefutables, defendidas con orgullo y pedantería, y allí pueden ocasionar no solamente divisiones, sino peleas que son totalmente infructíferas y que no salvan a nadie ni edifican, sino todo lo contrario. Pasando a las notas del estudio bíblico de la segunda epístola a Timoteo, versículos 4:4, va a decir allí las notas del estudio bíblico acerca de cómo en los últimos tiempos las personas se volverían a las fábulas. Así, de esa manera, dice las notas del estudio bíblico. Dejarán de escuchar la verdad. Esto es fatal, porque la salvación viene por el oír, y allí están todos los pasajes. Jesús insiste en que el que tenga oído que oiga, y allí están todos los pasajes. No buscar un mensaje más favorable en otro lugar. En el Antiguo Testamento, los profetas que buscaban agradar a sus oyentes solían ser falsos profetas, y allí están todos los pasajes. Y fíjense cómo en sí, cuando de repente empezamos a escuchar polulando no tanto doctrinas, sino cuentos, manifestaciones y hasta fábulas que son invenciones de las personas para comprender ciertas verdades, dejando de lado la palabra de Dios, eso es muy peligroso. Siempre la enseñanza tiene que partir de lo que dice la palabra de Dios para luego, bueno, si uno quiere buscar un ejemplo, o como hacía Jesús, decía una verdad y la reflejaba en la naturaleza, en el sembradío, en el cuidado de Dios en las aves, en los lirios del campo. Bueno, de esa manera también se puede ejemplificar la verdad bíblica que se quiere enseñar, pero al revés es muy complicado y es muy difícil porque finalmente terminamos ponderando la fábula, el mito, el ejemplo por sobre la verdad bíblica, y no lo podemos permitir. Sigamos. En el contexto de la segunda epístola de Pedro va a decir en cuanto al versículo 1:16 lo siguiente, las notas del estudio bíblico. 1:16, ¿cuándo? Conecta los versículos 12 al 15 con los versículos 16 al 21. Los lectores deben recordar que Cristo regresará con poder, y nos manda a ver la consumación de la página 2470. Pedro regresa a este tema en el 3:1 al 13, que sirve para enmarcar el capítulo 2. En cuanto a les dimos, dice, los verbos aparecen en primera persona plural 5 veces en los versículos 16 al 18 y se refieren a Pedro y a los demás apóstoles, en contraste con la primera persona singular de los versículos 12 al 15. En cuanto a sutiles cuentos supersticiosos, dice, los falsos maestros, que él relata en el capítulo 2, consideran que el retorno de Cristo era una fábula. En cuanto a su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos,
ojos, dice Pedro, Jacobo y Juan, fueron los testigos de la transfiguración de Jesús, la cual prefiguraba su regreso al revelarle como el Rey glorioso. Y nos manda a ver la nota de la NBI del versículo 17, y nos manda a ver también Mateo 17, 1 al 8, Marcos 9, 2 al 8 y Lucas 9, 28 al 36. Y así la Biblia de Estudio Teología Bíblica tendrá un poco más de información acerca de esto de que son fábulas y también, genealogías interminables o cuentos de viejas, como dice el apóstol Pablo. Finalmente quiero compartir con ustedes una reflexión de la Biblia, Reflexiones de C.S. Lewis. Y esta reflexión se encuentra al comienzo de la epístola del apóstol Pablo a Tito, titulada en la parte inferior de la hoja, Defender la fe. Y nos dice C.S. Lewis, cada uno de nosotros pone un énfasis especial en algo. Cada uno añade a la fe muchas opiniones que le parecen coherentes con ella y verdaderas e importantes, y quizás lo sean. Pero nuestra tarea como apologistas no es exponerlas. Defendemos el cristianismo, no mi religión. Cuando mencionemos nuestras opiniones personales, debemos dejar clara la diferencia entre estas y la fe como tal. Y me pareció oportuno utilizar esta reflexión para dar una conclusión a este tema de las fábulas y genealogías interminables. Siempre que el apóstol Pablo y los apóstoles se presentaban no argumentos basados en opiniones personales, sino en la doctrina del Señor, en el mandamiento del Señor y en el misterio de Dios, el Evangelio, la salvación por medio de la fe y por gracia de Dios, sin meterse en lo que era muy común en aquel tiempo, donde habían escuelas filosóficas judías, donde había diferencias entre fariseos y saduceos, donde había también corrientes filosóficas seculares. Allí nadie tenía que meterse, ni era casi un mandamiento decir no presten atención a fábulas artificiosas, a mandamientos de hombres que formaban la tradición oral de los judíos. Cuidado con genealogías interminables, que eran allí exposiciones de nombres y parientes lejanos y que realmente traían muchas discusiones. Y claro, hoy en día no luchamos contra genealogías, o sea, hoy en día no tenemos ese tipo de argumentos. Nadie va a decir porque este y el otro y que viene de tal descendiente, no, pero sí tenemos el peligro de lo que son las fábulas artificiosas, o los cuentos o los mitos o hasta las leyendas. Cuando una persona de repente cuenta anécdotas de que envió a un ángel y otro, y bueno, si tuvo esa experiencia, gracias a Dios porque tuvo esa experiencia, pero yo no puedo ponderar la experiencia mística de alguien poniéndolo en un lugar de realmente mayor autoridad que aún la palabra de Dios, porque esa persona dice que tuvo una revelación. Y creo que varias sectas a lo largo de la historia comenzaron por, allí la reacción de alguien que se creyó un elegido, alguien realmente separado por Dios para un propósito específico, más allá del reino de los cielos en la tierra, y a partir de allí optó por ponderar sus propios pensamientos y allí realzar una doctrina creada por él mismo con alguna base bíblica, pero como pretexto para hacer pensar lo que él quería a sus seguidores, o ella quería, sea hombre o mujer. Por eso hay que tener mucho cuidado y recordar lo que dice C.S. Lewis: nosotros defendemos el cristianismo, no nuestra religión, con nuestro parecer o nuestro punto de vista. Hay que tener muchísimo cuidado. Aún dentro del cristianismo se dan discusiones que son interminables, se los digo de verdad, para mí son interminables, porque tienen su postura y están allí interesados en demostrar que tienen razón y no solamente reflexionar al respecto. Yo creo en la reflexión, creo en el momento en que hay que decir, esto es bíblico o no es bíblico, hay que hacer un parate allí, un tiempo fuera y poder hablar acerca de verdades que las están creyendo que quizás no son bíblicas, o cosas que la gente tiene que aprender
aprender porque son bíblicas y no se están enseñando. Creo que eso es muy importante, pero sobre todo es muy necesario siempre apegarnos a la palabra de Dios y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de lo que es la voluntad del Señor, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y allí ser enseñadores, maestros de la palabra del Señor. Y luego sí, algún que otro ejemplo no está mal decirlo para que la gente pueda comprender de manera sencilla las verdades escriturales expuestas tanto en los evangelios como en las epístolas que tiene el Nuevo Testamento y algunas cuestiones del Antiguo Testamento reflejadas también en la Escritura. Bueno, de eso se trata y hacia ese lugar vamos. Pero quería usar la Biblia de C.S. Lewis porque me pareció muy buena esa reflexión para dar una conclusión a este video, ¿sí? Así que sigamos adelante y cuidado con las fábulas, con los cuentos de viejas, cuidado con las genealogías interminables o lo que signifiquen hoy en día en nuestras iglesias. Mucho cuidado, y para tener cuidado de no caer en falsa doctrina, tenemos que perseverar, enseñar, aprender, meditar y multiplicar la sana doctrina. De eso se trata. Sepan que para conseguir cualquiera de estas Biblias, bueno, sí, pueden comunicarse a su librería local pidiendo cualquiera de estas 3 Biblias que son, pero muy recomendables, de Editorial Vida. Y también tienen los links de compra en Amazon que están allí en la descripción del video o en el comentario destacado. Son links de Amazon asociados. Sepan que utilizando esos links van a bendecir a nuestra familia y a nuestro trabajo en el canal. También están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO. O sea, allí te metes a esos sitios web que están aquí, sea el país que sea, y pones antes de hacer el pago el cupón de descuento COMRODO y vas a tener un descuento en tu compra y también vas a bendecir a nuestra familia y a nuestro trabajo en el canal. Y si querés comunicarte con nosotros, comunicate al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad, siempre recordándoles que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo. Les agradecemos a todos los que ya se sumaron como miembros colaboradores del canal con un aporte mes a mes a través de la aplicación de YouTube. Gracias por su aporte y por su apoyo en el canal. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!